A ver, vamos a situarnos. Verano de 2014, Bulgaria. Un chaval alemán, Lars Mittank, de vacaciones con sus amigos. Lo típico, ¿no? Playa, fiesta, sol. Sí, el plan perfecto de verano que de repente, pues, se tuerce por completo. Y se tuerce de una manera que se convierte en una pesadilla de verdad. Porque el centro de todo el misterio al final gira en torno a una grabación. Una imagen de una cámara de seguridad en el aeropuerto de Varna. Una imagen que es súper fría, silenciosa, pero que te deja helado. Totalmente. Vemos a Lars, pero está, no sé cómo describirlo, está aterrado. Mira a su alrededor como si viera algo que nosotros no vemos, una amenaza invisible. Y entonces ocurre, de un momento a otro, echa a correr, así, sin más. Una huida desesperada. Deja atrás la maleta, la cartera, el pasaporte, o sea, todo. Salta una valla con alambre de espino y desaparece en un bosque. Para siempre. Y claro, la pregunta que nos hacemos todos es, ¿de qué o de quién huía? Exacto. ¿Era una amenaza real o era algo que solo existía en su cabeza? Y fíjate que esa pregunta es la que convierte este caso en uno de los más desconcertantes de los últimos años en Europa, precisamente por tener esa prueba visual. Es tan clara y a la vez tan ambigua. Pues vamos a meternos de lleno, a ver si podemos desgranar un poco qué pasó. Porque para entender esa carrera final hay que irse unos días atrás. Eso es. Todo empieza con una pelea. Lars y sus amigos están en Golden Sands, una zona de costa muy turística. Una noche hay un altercado fuera de un bar. Los detalles no están muy claros, pero la consecuencia sí que es muy concreta. Y es una consecuencia que lo cambia todo. En esa pelea, Lars recibe un golpe fuerte en la cabeza, en la zona del oído. Cuando va al médico, el diagnóstico es claro, rotura de tímpano. Y el médico le dice que ni se le ocurra subirse a un avión. Es tajante. Le prohíbe volar. ¿Un momento tan grave es volar con un tímpano roto? Pues sí, mucho más de lo que parece. El médico se lo explica bien. El cambio de presión en la cabina de un avión podría causarle lo que se llama un barotrauma. ¿Un barotrauma? Sí. Para que nos entendamos es cuando la presión del aire de dentro del oído no se puede igualar con la de fuera. Con un tímpano sano es solo una molestia, ¿sabes? El típico taponamiento. Claro. Pero con uno roto, esa presión puede provocar un dolor insoportable, vértigo, incluso daños permanentes. Así que esa recomendación médica es en realidad el punto de inflexión de toda esta historia. Claro, porque sus amigos no tienen ningún problema. Cogen su vuelo de vuelta a Alemania y él no. Él se tiene que quedar. De repente se ve completamente solo, en un país extranjero. Es que hay que ponerse en su piel. Pasas de estar de fiesta, rodeado de tu gente, a estar solo, con dolor, medio desorientado. Y con esa incertidumbre, su red de seguridad, sus amigos, desaparece de un plumazo. Ese aislamiento es el catalizador de todo lo que viene después. Y es justo ahí cuando la historia da un giro muy oscuro. Lars empieza a comportarse de una forma que, alarma muchísimo a su familia en Alemania. La pieza clave es una llamada a su madre. Una llamada angustiosa. Le dice, y su madre describió su voz como llena de pánico. Hay hombres siguiéndome, quieren hacerme daño. Imagínate recibir esa llamada de tu hijo. Uf, es aterrador. Y a partir de ahí empieza la espiral. Se va del hotel donde estaba con sus amigos, se mete en otro mucho más barato, más aislado, y no le dice nada a nadie. Y los mensajes de texto a su madre se vuelven cada vez más raros, ¿no? Extrañísimos. Le pide que le bloquee las tarjetas de crédito, escribe cosas sin mucho sentido y llega el mensaje más desconcertante de todos. ¿Cuál? En un momento dado, le pregunta a su propia madre, ¿quién eres? No puede ser. Eso te pone los pelos de punta. Es como si su realidad se estuviera rompiendo. Como si no supiera ya ni quién es quién. Exacto. Y aquí es donde el caso se parte en dos. Esta es la gran duda. ¿Amenaza real o paranoia? Esa es la cuestión. Por un lado, la posibilidad de que todo fuera real, que por la pelea o por lo que fuera, de verdad a alguien le estuviera persiguiendo. Y su miedo, pues sería una reacción lógica, claro. ¿Y por otro lado? Que estuviera sufriendo un episodio psicótico agudo, una paranoia brutal, que podría haber sido provocada por una mezcla de cosas. El golpe, el estrés de estar solo y esto es importante, la medicación que le recetaron para el oído. Lo que a mí me descuadra un poco es que, con toda esa supuesta paranoia, consigue llegar al aeropuerto de Varna, el 8 de julio. O sea, coge un taxi, se comunica, se orienta.
¿No parece alguien que haya perdido el contacto con la realidad? ¿O sí? Esa es una de las grandes contradicciones, sí. Podría ser que su estado no fuera constante, que tuviera momentos de lucidez y luego picos de paranoia. Claro, como oleadas. O si nos vamos a la otra teoría, la de la persecución, pues su comportamiento es el de alguien que intenta huir, que tiene un plan, tengo que llegar al aeropuerto, mientras siente que le están acorralando. Y llegamos a esas imágenes del aeropuerto, lo que graban las cámaras. Se le ve deambulando, muy inquieto. No se sienta. No, está todo el rato de pie y mira constantemente hacia la puerta como si esperara que alguien fuera a entrar en cualquier momento. Hay un momento en que se esconde detrás de una columna. Sí, como si no quisiera que le vieran. Algunos testigos dijeron que parecía que hablaba solo. Y antes de pasar el control de seguridad, decide ir al médico del aeropuerto, seguramente para que le diera el visto bueno para volar. Y en esa consulta todo estalla. Ahí dentro, en esa pequeña habitación, algo pasa. No sabemos qué fue. Quizás entró alguien, quizás un ruido, o quizás no pasó nada fuera. El caso es que Lars se levanta de golpe. Y le dice el médico esa frase que ha quedado para la historia del caso. No quiero morir aquí. E inmediatamente después sale corriendo. Y es una carrera que desafía toda lógica. Corre como si le fuera la vida en ello. Las cámaras de fuera lo graban saliendo a toda velocidad. Pero no corre hacia los taxis o la salida normal. No, corre en dirección contraria, hacia el perímetro del aeropuerto. Llega a una valla de seguridad altísima, de más de 2 metros, y con alambre de espino. Y la salta. La salta. Con una agilidad y una fuerza que solo te da el pánico más absoluto. Totalmente. Una vez al otro lado, se mete en un campo de girasoles y, un poco más allá, en un bosque. Y ahí desaparece. Pero lo más ilógico, lo que a mí no me entra en la cabeza, es lo que deja atrás. Exacto. Lo más inexplicable no es que corra, es lo que abandona el correr. En el suelo de la terminal se queda su maleta, su cartera con todo el dinero, su pasaporte. Y el móvil, su única conexión con el mundo. Al dejar todo eso atrás, no solo estaba huyendo, se estaba en cierto modo borrando a sí mismo. Se convirtió a efectos prácticos en un fantasma. Vale, esto es completamente ilógico. Dejar el pasaporte y el dinero no es huir, es rendirte. Si quieres escapar, lo necesitas. A ver, ¿cómo se intenta explicar esto? Aquí es donde entran las teorías, supongo. Aquí entramos ya al delicareno de la especulación, porque a partir de ese salto no hay ni una sola prueba física. Cero. Empecemos por las teorías que apuntan a un problema interno, a su mente. La primera sería la de la medicación. ¿De verdad un simple antibiótico puede provocar algo tan extremo? Bueno, es que esa es la pregunta del millón. Y lo que hace esta teoría tan fascinante como aterradora. Le recetaron ciprofloxacino. Es de una familia de antibióticos que, en un porcentaje muy, muy pequeño de gente, puede tener efectos secundarios neurológicos muy graves. Como la paranoia. Paranoia, alucinaciones, delirios, agitaciones, como si un químico te corrompiera el software de la realidad. De repente, el monstruo no estaría fuera, sino que lo llevarías dentro, inducido por una pastilla. Visto así, su comportamiento encajaría, la verdad. ¿Y la segunda teoría interna? ¿La del golpe en la cabeza? La lesión cerebral. El golpe de la pelea podría haberle causado una conmoción cerebral que no se diagnosticó. Y una conmoción no es solo dolor de cabeza, ¿sabes? Puede alterar el juicio, la percepción del peligro, provocar cambios de humor brutales. O sea, que podría estar viendo amenazas donde no las había. Exacto. Suma una posible lesión cerebral al estrés de estar solo y al dolor, y tienes un cóctel perfecto para que la capacidad de una persona para interpretar la realidad se rompa por completo. De acuerdo. Esas dos teorías explican un colapso mental. Pero su miedo parecía tan real, tan dirigido a algo de fuera. ¿Y si de verdad había alguien persiguiéndole? Y eso nos lleva a las teorías externas, las que dicen que sí había alguien. Una de ellas es la del crimen organizado. Se especula que en esa zona operan bandas que se dedican a extorsionar turistas o al tráfico de drogas. Y que él se cruzó con ellos. La hipótesis es que, tras la pelea, se metió en un lío. Quizá intentaron usarlo como mula para pasar algo en su viaje de vuelta. Y al negarse él, empezó la persecución. Eso explicaría su frase, no quiero morir aquí, y la desesperación por huir. Pero, ¿hay alguna prueba de esto? ¿Alguien vio a esos supuestos matones?
Y ahí está el gran problema de estas teorías, la absoluta falta de pruebas. No hay ni una sola evidencia de que existieran esos perseguidores. Nada. Nada. Ni un testigo. Las cámaras del aeropuerto no muestran a nadie siguiéndole. Todo el peso de la teoría del peligro externo se apoya solo en lo que Lars le dijo a su madre y en su comportamiento. Lo que nos devuelve al principio. Si su mente estaba alterada, su percepción no es una prueba fiable. Es un círculo vicioso. Exacto. La otra teoría externa es parecida, que los de la pelea no eran simples turistas, sino gente de la zona, criminales, que se sintieron ofendidos y decidieron acosarlo. Pero nos encontramos con el mismo problema. Cero evidencias. Es un enigma total. Porque si Lars quería escapar de alguien, ¿por qué demonios abandona las herramientas para hacerlo? ¿El dinero? ¿El pasaporte? ¿El móvil? Es que son las llaves para sobrevivir. Y la otra cara de la moneda. Si sufrió un brote psicótico y se perdió en el bosque, ¿cómo es posible que en todos estos años no se haya encontrado nada? ¿Ni un cuerpo? ¿Ni un trozo de ropa? Nada. Absolutamente nada. Y esa zona se rastreó a fondo. No estamos hablando de un lugar remoto. Está al lado de un aeropuerto internacional. Es increíblemente difícil desaparecer así sin dejar la más mínima huella. Su caso se ha hecho famosísimo, su cara está por todas partes. Es uno de los desaparecidos más buscados de Europa. Y aún así, el resultado es el silencio. Un silencio absoluto. Es como si la tierra se lo hubiera tragado en el mismo instante en que saltó esa valla. Se ha quedado congelado en el tiempo, en esa imagen granulada, corriendo hacia la nada. Es un misterio perfecto. Y es un misterio que nos obliga a mirar una verdad muy incómoda. La línea finísima que separa un peligro que viene de fuera, que es real, de un peligro que nace dentro, en nuestra propia mente. Que para quien lo sufre, el terror es el mismo. El terror es idéntico. Quizá una frase que lo resume todo es que, a veces, el monstruo del que huimos solo vive dentro de nuestra mente. Y quizá por eso es imposible escapar, porque el monstruo viaja contigo. Es una reflexión muy potente y deja una última pregunta en el aire para darle vueltas. Si damos por hecho que el terror de Lars era producto de su mente, ¿acaso eso hacía que su miedo fuera menos real para él en ese momento? ¿Qué significa escapar cuando la amenaza que sientes va dentro de ti?